Este domingo, el 20º del tiempo ordinario, seguimos atentos al discurso de Jesús sobre el pan de vida, discurso que se encuentra en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Escuchamos la última parte de esta enseñanza en boca de Jesús, aunque no todavía del capítulo. Próximo domingo tendremos otro episodio. En esta ocasión, tanto el Evangelio como las otras lecturas hacen resonar la invitación al comer. Es la forma concreta de la recepción de un don que tiene grandes consecuencias. Hagamos el recorrido por las lecturas. Primero, el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Pero partamos de una breve contextualización. Después del signo del pan y de la travesía del lago, en la noche, Jesús pronuncia ante la multitud que le busca un largo discurso que se puede dividir en dos grandes partes. En la primera se presenta el pan como metáfora de la palabra y en la segunda como imagen de la Eucaristía, que es su carne y sangre dados en alimento. Jesús ha escogido el pan como imagen de su vida entera. Primero se ha presentado como el pan de la vida enviado por Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne que nutre con su sabiduría para dar sentido y fuerza a la vida. Pero luego da un paso más. Este pan es su misma carne que se ofrenda para la vida del mundo. Este es el punto en el que habíamos quedado. Con la misma frase con la que terminamos el domingo pasado, comenzamos esta vez. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Este lenguaje para nosotros ya es habitual. Quizás no sintamos extrañeza, pero para los primeros oyentes, aquellos que estaban en la sinagoga de Cafarnaúm aquel día, debió sonar muy raro y provocatorio. Jesús dice que da su propia carne para comer. Los estudiosos retienen que quizás esta sea la fórmula más arcaica y más cercana a las palabras mismas pronunciadas por Jesús instituyendo la Eucaristía. Esta es mi carne para la vida del mundo. Son palabras fuertes. Teniendo en mano el pan de la cena pascual, Jesús lo identifica con su propia carne. Los oyentes se preguntan, ¿cómo puede dar su carne de comer? Versículo 52. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Les suena extraño, no les encaja. Llegan incluso a insinuar que los están tomando por antropófagos. Evidentemente no han entendido. Y Jesús les responde no por el cómo, o sea, por el modo como esto sucede, simplemente reafirma que es así y más bien se va a las consecuencias. Versículo 53. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Notemos bien, el condicional, si no hacen esto, tampoco tendrán esto otro, implica un tomar o dejar. Si no toman este camino, pierden la posibilidad de la vida, dice Jesús. El resto del discurso seguirá esta misma lógica de causa-efecto, pero el énfasis está en lo positivo. Vamos a ver, si se acepta este don, experimentarán tres consecuencias importantes. Primera consecuencia, tener la vida eterna.
En el versículo 54 dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Con vida eterna se refiere a la misma vida de Dios, a la vida en plenitud, o sea, a la realización completa y total de la vida. Quiere decir entonces que pasando por la experiencia eucarística se realiza plenamente la existencia. Segunda consecuencia, la mutua inhabitación con Cristo. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El verbo permanecer, meno en griego, connota un habitar de forma continua. Se trata, por lo tanto, de una perfecta unión con Jesús a través del habitar el uno en el otro. Es del tipo yo en ti y tú en mí. Es el vínculo de amor más profundo que puede existir. Es un permanecer en lo que se llama comunión, que es un estar juntos, el uno en el otro, de manera sustancial. Tercera consecuencia, el vivir en función de los otros. Leemos en el versículo 57, igual que el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Se trata de una comunión que no se encierra en sí misma, sino que lanza fuera en el amor y en la entrega. Pero observemos un detalle. Atención. En este caso se utiliza la preposición griega dia. Dia, que cuando rige acusativo tiene dos consecuencias enseñadas por la gramática. Una causal y la otra final. Me explico. La primera, la causal, es que Jesús vive por el Padre, por causa del Padre, gracias al Padre. La segunda, la final, es que Jesús vive teniendo al Padre como finalidad, o sea, para el Padre, que es lo mismo que decir en función del Padre, orientando todo hacia Él como última finalidad. Análogamente, los que comemos eucarísticamente a Jesús, vivimos por Jesús, por causa de Jesús. Él es el origen de nuestra vida. Y al mismo tiempo, la otra cara de la moneda o la otra connotación, vivimos para Jesús, teniéndolo a Él como finalidad, orientando totalmente nuestra existencia hacia Él. Bueno, desde esta clave de lectura, podemos ahora releer los 8 versículos de este pasaje de Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. 8 versículos donde 8 veces se habla de un Dios que se dona, que se da. Tomen mi carne y coman. Hacerse pan es como una necesidad incontenible de Dios. Jesús se hace pan para que cada uno de nosotros, antes de morir, se haga pan para el otro. Un pedazo de pan que sepa bien y que nutra a las personas que ama. Podemos decir ahora que esta última parte del discurso del pan de vida, que repite con insistencia el verbo comer, comer la carne y beber la sangre, dice concretamente que el pan consagrado en el sacramento de la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor que se hace vida de nuestra vida, así como lo es el pan dentro de nuestro cuerpo.
Recibimos su misma humanidad como alimento que nos nutre para llevar nuestro desarrollo hasta la plenitud de la existencia en la resurrección, hasta la participación en la misma vida eterna de Dios, de Él que es nuestro origen y nuestro destino, pero también para vivir junto con Él, volcados en amor hacia el Padre Dios y los hermanos. Pasemos ahora a la que se proclama como primera lectura. Está tomada del libro de los Proverbios en el capítulo 9, versículos 1 al 6. Se nos propone otra imagen eucarística inspirada en el Antiguo Testamento. Después del maná dado al pueblo en el desierto y del pan del camino ofrecido a Elías, ahora tenemos la imagen del banquete de la señora Sabiduría, Doña Sabiduría. Es una imagen poética audaz que los primeros 9 capítulos del libro de los Proverbios han construido para personificar la sabiduría. La sabiduría es representada como una mujer que es madre y anfitriona. Doña Sabiduría, íntimamente unida a Dios, presente en la creación del mundo y generada por el mismo Dios, ahora gobierna el mundo y con lo inteligente que es, se ha construido una casa y la ha inaugurado con un banquete. Podemos entender esta casa como el mundo mismo. La sabiduría, que es el proyecto de Dios, su palabra, la reconocemos ahora como el Hijo eterno de Dios. Ella ha creado el mundo, que es su casa, donde la sabiduría habita, donde los hombres viven. A través de la experiencia de lo creado, todo ser humano tiene la posibilidad de reconocer a su Creador, de contemplar su sabiduría, de admirar sus habilidades y sobre todo de entrever el proyecto que está por detrás de lo creado. Si hacemos una lectura de tipo literario, podemos descubrir también que esta casa de 7 columnas puede aludir también al mismo libro de los Proverbios, el cual tiene 7 colecciones principales. Es como si la sabiduría le estuviese haciendo propaganda a este libro. Una casa donde se puede comer la sabiduría. Pues bien, la sabiduría ha construido una casa, ha preparado un banquete e invita a los que la necesitan, a los que no son sabios. Comer juntos es una forma fundamental de celebrar, pero también es espacio para comunicar algo fundamental, en este caso un aprendizaje de vida. Escuchemos la invitación en el capítulo 9, versículo 5. Vengan, coman mi pan, beban el vino que les he preparado. Y se traduce enseguida el sentido de este alimento. Versículo 6. Dejen la inexperiencia y vivirán. Sigan el camino de la inteligencia. Es como si dijese, si vienes a comer mi pan y a beber mi vino, aprenderás algo nuevo. Te enseñaré a ir derecho por el camino correcto. En la lectura cristiana, esta alusión al pan y al vino invita a hacer una conexión con la Eucaristía. El pan y el vino ofrecidos por la sabiduría son el camino para hacerse sabio, para dejar la inexperiencia y la estupidez. Vengan a la casa de la sabiduría para ser alimentados. ¿Y cómo? Bueno, podemos extender la invitación diciendo, lean la Sagrada Escritura, contemplen el mundo que es la casa de la sabiduría,
pero sobre todo, hagan la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo para llegar a ser completamente sabios. Jesús. Jesús es la sabiduría de Dios hecha carne. Comer su pan es comerlo a Él, es adquirir su sabiduría, su mentalidad, su forma de ver, de pensar y de ponderar las cosas. Mejor dicho, apropiar su manera de ser y de vivir. Continuemos ahora con el Salmo responsorial. Está tomado del Salmo 34, en la liturgia 33. Repetimos el mismo estribillo del domingo pasado y que comentamos ya. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Oramos en esta ocasión con 4 estrofas de este salmo. La primera, la que da el punto de partida, ya la conocemos. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Se eleva una acción de gracias por la obra salvífica del Señor. Pero las siguientes estrofas son nuevas. Se han escogido las que tienen relación, claro, con la sabiduría. Se invita a hacer la experiencia de Dios. Así, la segunda estrofa. Todos sus santos teman al Señor. Esto nos recuerda otra cita. El temor del Señor es la raíz de la sabiduría. Eclesiástico 1:16. El temor de Dios no es miedo, como si de algo nos tuviésemos que proteger. Es todo lo contrario. Es nuestro ser entero extendido hacia Dios. De Él nos viene todo. Por eso dice el orante, nada les falta a los que le temen. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Y luego, en la otra estrofa, sigue un llamado. Y esta es la parte central. Vengan, hijos, escúchenme, los instruiré en el temor del Señor. Es el versículo 12. Esta frase nos recuerda la primera lectura. Son las mismas palabras de Doña Sabiduría cuando llamaba al banquete a sus hijos. Esta vez el llamado se hace también acompañado de una pregunta punzante. Dice el versículo 13, ¿hay alguno que desee la vida? Y finalmente la última estrofa nos da la enseñanza práctica. Versículos 14 y 15. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre detrás de ella. En síntesis, pareciese que el Salmo estuviese hablando la sabiduría misma, en este Salmo. Y la sabiduría nos invita a aprender de ella, a nosotros sus hijos. Y este es efectivamente el contexto del Salmo. Los innumerables peregrinos que se presentaban a las puertas del templo de Jerusalén venían allí para reaprender la verdadera sabiduría, la verdadera felicidad que solo Dios puede dar. Terminemos con la segunda lectura. Está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículos 15 al 20. Como es habitual en las cartas de Pablo, en la primera parte expone la doctrina y en la segunda pronuncia una serie de exhortaciones concretas y prácticas que se derivan de ella. Nos encontramos en la segunda parte. Pablo pide que cada uno de los oyentes haga una profunda toma de conciencia sobre su propia vida. Pongan atención a su manera de vivir, dice Pablo en el capítulo 5, versículo 15. Miren con cuidado cómo es su manera de caminar. O sea,
su manera de vivir. Y entonces va al punto central. No vivan como estúpidos, sino como sabios. Qué frase tan fuerte. Se trata de una disyuntiva muy frecuente en la Biblia. Los dos caminos le llama la Biblia. O si correlacionamos con la primera lectura, el no ser como doña locura, sino ser como doña sabiduría. En realidad, se trata del parecerse a Dios. Desde el comienzo de esta carta, se nos ha dicho que Dios derramó sobre nosotros las riquezas de su gracia con toda sabiduría e inteligencia. Efesios 1, 7 y 8. ¿Y cómo se pasa de la insensatez a la sabiduría? Dice Pablo en el versículo 16. Los tiempos son malos, pero ustedes sáquenles partido, sean inteligentes haciendo buen uso del tiempo. Los días malos, a los que se refiere Pablo, mm, representan el entorno de paganismo en medio del cual estaba la comunidad cristiana. Dicho de otra manera, no hay que escuchar las seducciones del mundo, sino el querer de Dios. Y esto no quiere decir un escaparse de las condiciones de esta vida, sino de vivirlas en la fe. Por lo tanto, la del cristiano es una inteligencia en el vivir que proviene del discernir a cada paso cuál es el querer de Dios, del comprender la voluntad del Señor. Pero Pablo es más práctico todavía. Enseguida hace caer en cuenta acerca de qué es lo que alimenta la insensatez y la sabiduría. Lo explica poniendo en contraposición dos bebidas, dos alimentos, el vino y el Espíritu Santo. En el primer caso, el de la insensatez, es claro que quien solo busca una vida relajada, eh, el emborracharse con vino le lleva a hacer tonterías. ¿No es verdad? Literalmente, le lleva a la asotía, se dice en griego. Asotía que significa vida imprudente o disipada, o un darse al libertinaje y a la lujuria. Por eso, Pablo exhorta, no se embriaguen con vino. Un consejo valioso para todos los tiempos. Por el contrario, un cristiano tiene una bebida mejor que le nutre y que le eleva el corazón, y es el Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo, dice en el versículo 18. Llénense del Espíritu Santo. La única fuente de la alegría que verdaderamente llena el corazón está en Él, una dicha que solo Él puede dar. Para obtener esta llenura del Espíritu Santo, el creyente se dispone en oración en todo momento y por todas las cosas. Hay que darle gracias a Dios Padre. Esa es una vida de oración, una continua gratitud y alabanza. Pero veamos el texto de Pablo, versículos 19 y 20. Dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura de Dios hace la vida entera del cristiano una verdadera y continua liturgia, en todo momento y por todas las cosas, dice Pablo. De esta manera, podemos ya crear la conexión con la sabiduría. También Pablo hoy nos invita a los cristianos a vivir como sabios. No vivan como estúpidos, como locos, sino como sabios, enseña el apóstol. Pues bien,
Comer el cuerpo de Cristo significa hacerse sabio, aprender a vivir, saber vivir es el fruto de la comunión. Pero permítame terminar con esto. Con este último texto de Pablo hemos llegado hasta las últimas consecuencias. Pero volvamos por un momento al comienzo, al Evangelio. Jesús es pan dado en su carne para la vida del mundo. Él está ahí diciéndome una y otra vez, come mi carne y bebe mi sangre. Y el primer paso lo da Él. Lo mío será la respuesta con el amén. Pero el primer paso lo da Él. Es Él quien me invita, quien me busca, quien se ofrece para mí. Es pan encaminado hacia mi hambre. Y el saberme buscado, a pesar de mis distracciones, de mi vida superficial o de las respuestas todavía no dadas, el saber que soy el deseo de Dios es toda mi fuerza y mi paz. Queda en mis manos el responder comulgando. Feliz domingo.